Y ahora métodos de concentración. Son recomendables y mejoran la posibilidad de encontrar larvas cuando los exámenes directos son negativos. El de Formuleter de Ritchie es el más recomendado, en el cual se observan las larvas inmóviles en el sedimento. Cultivo. Su método sencillo es la mezcla de la materia fecal con carbón molido estéril y arena que se mantiene húmedo a temperatura ambiente. Este cultivo permite observar larvas filariformes y gusanos adultos de vida libre. Es más eficiente y recomendable el cultivo en agar, método de Arakaki o sus modificaciones. Detecta el 96% de los casos positivos, su eficiencia es 60% mejor que los otros métodos. La metodología se describe en el capítulo de técnicas de laboratorio. Los surcos de estrongiloides son con curvas suaves hacia adelante y en forma de látigo, diferentes a los de uncinarias, como se describe en esta parasitosis. Los surcos más gruesos son producidos por gusanos adultos de estrongiloides. Le siguen en grosor los de las larvas de uncinarias y los más delgados son producidos por larvas de estrongiloides. Separación de larvas. Se recomienda el método de Berman, mezclando la muestra fecal con carbón estéril y poniéndola en contacto con agua tibia en un embudo. Este procedimiento tiene la ventaja de usar abundante muestra fecal. Otro método útil es el de Arada Mori, usando un papel de filtro con la muestra fecal, cuyo extremo libre de materia fecal se mantiene en un tubo con agua. La comparación de estos dos métodos ha demostrado que el de Berman es más eficiente. La prueba de contenido duodenal. En material duodenal aspirado con sonda puede encontrarse larvas al examen microscópico. Realmente se recurre a este procedimiento en reemplazo de los exámenes mencionados por las dificultades que presenta su ejecución. Pero si los exámenes con materia fecal son negativos, se justifica el estudio del contenido duodenal. Cuando se examina bilis obtenida por aspiración duodenal, tener siempre en cuenta la posibilidad de hallazgo de larvas de estrongiloides. Es útil la cápsula de Beal o Enterotest, consistente en una cuerda de nylon que se ingiere en una cápsula de gelatina. Los procedimientos mencionados son descritos con detalle en el capítulo de técnicas de laboratorio. Endoscopía y biopsia. La observación endoscópica revela las siguientes alteraciones de la mucosa duodenal: edema, decoloración, manchas eritematosas y hemorragias. La biopsia de mucosa intestinal puede revelar no solo la presencia de larvas, sino también de huevos y parásitos adultos. Por ser un método complicado, su uso se justificaría en casos muy especiales o con fines de investigación. De todas maneras, debe pensarse en el posible hallazgo de estos parásitos cuando se examina al microscopio el material de biopsia obtenido de intestino delgado. Esputo. En pacientes con diseminación de la parasitosis e invasión pulmonar, el examen del esputo en fresco o con Lugol muestra las larvas móviles. Preparaciones coloreadas con Gram o Ciel-Nielsen requieren examinarse a pequeño aumento para buscar las larvas. Métodos inmunológicos. El más útil es el ELISA en suero, utilizando antígenos del parásito humano, con más comúnmente larvas filariformes obtenidas de cultivos. La positividad es de 80 y 90% y revela la presencia de inmunoglobulina G específica, la cual existe en el suero de pacientes con estrongiloidiasis, bien sean inmunocompetentes o inmunosuprimidos. En los casos positivos de ELISA, los exámenes coprológicos demuestran la presencia de larvas en únicamente el 50%. Por el contrario, confirmados por la presencia de larvas en la materia fecal, la sensibilidad de la prueba de ELISA es de 97%. Tanto para ELISA como para inmunofluorescencia indirecta (IFI), se utilizan secciones de tejidos con estrongiloides stercoralis, estrongiloides rati o estrongiloides venezuelensis, pues existe reacción cruzada entre ellos. También se usan antígenos de estos parásitos para la prueba de ELISA y el Western blot. De uso menos frecuente es la hemaglutinación indirecta y la radioalergoabsorbancia RAST, que mide la inmunoglobulina E específica. Este método y de la determinación de inmunoglobulina E total demuestran su aumento en el 90% de los casos en inmunocompetentes, pero no en los inmunodeficientes. Una nueva técnica basada en el sistema de inmunoprecipitación de la luciferasa aumenta la sensibilidad y especificidad del diagnóstico de estrongiloidiasis. Se ha estudiado una prueba cutánea de sensibilidad inmediata preparada con larvas de estrongiloides stercoralis en aquellos pacientes que van a ser sometidos a terapia inmunosupresiva, incluyendo los que recibirán trasplantes de órganos. Es importante utilizar al máximo los métodos de laboratorio para detectar una posible estrongiloidiasis y hacer el tratamiento previamente. Una investigación en Brasil encontró que tanto ELISA como IFI fueron positivas entre 1 y 3% en niños inmunocompetentes, mientras que esa positividad
fue de 8 a 12% en inmunosuprimidos, de los cuales la mayoría presentaban enfermedades malignas y los otros desnutrición, VIH positivo y SIDA. Epidemiología y control. Es más frecuente en zonas rurales, especialmente en personas que no usan zapatos, pero también se presenta en las ciudades en quienes contaminan las manos con tierra. La prevalencia, aunque no es muy alta, tiene importancia en pacientes inmunosuprimidos en los que la infección puede permanecer por años y pueden causar patologías graves. La estrongiloidiasis predomina en las zonas rurales de los países tropicales, aunque se encuentran casos en otras regiones del mundo. Las características del parásito de reproducirse dentro del intestino sin necesidad de reinfección externa permite que algunas personas que han adquirido la parasitosis en países tropicales y trasladan a otros lugares donde no existe puedan conservar los parásitos por muchos años. La capacidad de reproducción en la Tierra con formación de generaciones de gusanos de vida libre que pueden mantener infectada una zona determinada por mucho tiempo o de manera permanente constituye una característica epidemiológica exclusiva de esta parasitosis. La prevalencia en las zonas tropicales varía mucho según las regiones y los estudios realizados. En algunos lugares se han encontrado focos hiperendémicos con frecuencia hasta de 50%. Los alcohólicos tienen una predisposición mayor a la parasitosis debido a las deficiencias inmunológicas y la mayor exposición a la infección por las deficientes condiciones higiénicas. En Brasil se encontró que la prevalencia en alcohólicos era de 33.3%, mientras que un grupo control fue de 5.5%. En Colombia y otros países de América Latina, las encuestas realizadas revelan porcentajes de 5 y 10% de la población. Esta cifra es generalmente inferior si los estudios se basan solamente en exámenes comprológicos directos. Los métodos de concentración, cultivos o procedimientos de separación de larvas aumentan los índices de prevalencia. El mecanismo de infección de estrongiloides es muy similar al de Uncinaria. Las larvas filariformes penetran por la piel, por lo cual la población más afectada es la que vive descalza en zona rural. Los métodos de prevención son los mismos expuestos en Ucinariasis, todos tendientes a disminuir la contaminación de la tierra con materiales fecales y el contacto de esta tierra contaminada con la piel humana. Como se mencionó, los mecanismos para solucionar esta situación son muy complejos y comprenden tal variedad de aspectos que solo con el mejoramiento general de condiciones de vivienda, educación, nivel económico, etc. se podrá obtener la franca disminución o la desaparición de esta y de las otras parasitosis que adquieren de la tierra. En los países desarrollados se ha aumentado el interés por la estrongiloidiasis, por el creciente número de casos observados en pacientes inmunodeficientes, por el frecuente uso de esteroides por tiempo prolongado y por el mayor número de trasplantes de órganos que requieren uso de medicamentos inmunosupresores. Soldados prisioneros en Asia durante la guerra de Vietnam han mantenido la parasitosis en Estados Unidos hasta por 30 años. La frecuente migración de personas de países tropicales a los no tropicales es factor epidemiológico de consideración, pues se conocen casos de persistencia de la parasitosis hasta por 30 años después de haber salido de la zona endémica y sin probabilidad de sufrir reinfección. Se ha descrito la transmisión entre homosexuales y se ha informado sobre la posible infección a partir de perros. Estos animales son huéspedes ocasionales y se han utilizado como modelos experimentales de estas parasitosis cuando reciben corticosteroides. Los casos de estrongiloidiasis diseminada en pacientes con SIDA son pocos en relación con la alta frecuencia de otros agentes oportunistas. En la literatura inglesa se habían publicado últimamente 14 casos hasta 1994. Un estudio realizado en Brasil en 1999 encontró que la prevalencia de estrongiloidiasis en pacientes con SIDA fue de 4.5% comparada con 1.4% de población en general. Los casos de estrongiloidiasis diseminada en casos con SIDA parecen tener una relación coincidencial más bien que con una asociación con una parasitosis oportunista, por lo cual el CDC de Estados Unidos excluyó la estrongiloidiasis como criterio de SIDA. Una correlación epidemiológica bien establecida existe entre estrongiloidiasis y el HTLV1. Cuando se asocian las dos infecciones hay más tendencia a que la parasitosis sea diseminada. Se ha postulado la teoría de que la infección viral disminuye las defensas del huésped necesarias para prevenir la diseminación de estrongiloides. Los tratamientos comunitarios periódicos utilizados en el control de la otras nematodiasis no son efectivos en estrongiloidiasis, pues las dosis únicas utilizadas no curan esta parasitosis. El tratamiento de la ivermectina es el tratamiento de preferencia, aunque ya se informó resistencia en los que es necesario usar el tiabendazol, antiemítico que en la mayoría de los países es de uso veterinario. El tiabendazol. Todo caso de estrongiloidiasis requiere tratamiento y su curación comprobada parasitológicamente debido a la posibilidad del ciclo de autoinfección y a las consecuencias de la hiperinfección, especialmente en los pacientes inmunodeprimidos. Ivermectina es el mejor tratamiento. Este antiemítico es una lactona macrocíclica derivada de Streptomyces avermilitis que actúa produciendo parálisis de los elementos por antagonismo con el ácido gamma-aminobutírico GABA. Es de gran utilidad en medicina veterinaria, en el tratamiento de filariasis humanas y en algunos artrópodos como Pediculus y Sarcoptes.
En estrongiloidía, se obtienen curaciones de 88 a 100% con dosis de 200 microgramos por kilogramo en una sola toma durante 2 días de la ivermectina. También pueden usarse 200 microgramos en 2 ocasiones con 2 semanas de intervalo. En casos de intolerancia de la vía oral e imposibilidad de absorción por esta vía, se ha utilizado una suspensión de ivermectina por enema con buenos resultados. Existe información de fracaso con el medicamento en un paciente con linfoma no Hodgkin e infección por HTLV1, el cual fue tratado por vía oral con la dosis recomendada. Por no haber curación, recibió el medicamento intramuscular en 2 veces con un mes de diferencia. A pesar de ello, en evaluaciones posteriores se encontraron nuevamente larvas en materia fecal y esputo, por lo cual se hizo tratamiento con tiabendazol 25 mg por kilogramo cada 12 horas con mejoría. La presentación de ivermectina para uso humano es en gotas de 0.6%, con lo cual se obtiene una dosificación práctica de 1 gota por kilogramo de peso, lo que equivale a 150 o 200 microgramos por kilogramo. Tiabendazol, este antihelmíntico era el más utilizado anteriormente. La dosificación recomendada es de 25 mg por kilogramo al día durante 3 días. En casos graves de autoinfección, la dosis debe aumentarse a 50 mg por kilogramo al día y el tratamiento debe prolongarse por 10 días o más si es necesario. La dosis diaria debe subdividirse en 3 a 4 tomas después de comidas. Esta última observación es de importancia para disminuir los síntomas de intolerancia que frecuentemente aparecen. Estos síntomas son más acentuados cuando se usa la dosis única de 50 mg por kilogramo recomendada por algunos autores en orden de frecuencia. Son mareo, náuseas, vómitos, pelea, dolor abdominal y diarrea. Estos síntomas desaparecen espontáneamente y son leves cuando se usa la dosis de 3 días. Entre una tercera parte y la mitad de los pacientes tratados con tiabendazol se presenta uno o varios de los síntomas enumerados. Como efectos tóxicos graves se han informado unos pocos casos de eritema multiforme y síndrome de Stevens-Johnson. Se conocen algunos casos de fatales de origen tóxico. Químicamente, el tiabendazol es 2,4-tiazolil benzimidazol, un compuesto insaboro que se absorbe del intestino rápidamente y se elimina por la orina. También se absorbe a través de la piel. Su mecanismo de acción no es bien conocido, pero se ha comprobado que actúa con predilección en el interior de los tejidos contra parásitos adultos y formas larvarias. Infortunadamente, el tiabendazol no se encuentra en forma comercial para uso humano en muchos países. En ellos existen preparaciones para uso veterinario, las cuales se han utilizado en la parasitosis humana observando la dosificación adecuada. Estudios comparativos entre ivermectina y tiabendazol han demostrado las ventajas del primero de ello. Queda entonces el tiabendazol como un recurso terapéutico en caso de ineficiencia de ivermectina. Albendazol, este benzimidazol de amplio espectro antihelmíntico, tiene efectividad moderada en la estrongiloidiasis. En nuestra experiencia, la dosis de 400 mg por día por 3 a 6 días ha curado solamente la tercera parte de pacientes inmunocompetentes. En inmunodeficientes ha sido necesario usar 800 mg por día por 6 días para curar la mitad de los casos. En estudios comparativos de albendazol e ivermectina se obtuvo curación de 83% en los que recibieron ivermectina y 38% de los tratados con albendazol. Diferencias con significancia estadística. En estudio de 301 niños con estrongiloidiasis, la dosis única de 200 microgramos por kilogramo de ivermectina curó 83%, mientras que albendazol en la dosis de 400 mg por día durante 3 días curó 45%. Continuaremos con oxiuros.